Bienvenidos, vamos a desarrollar este problema sobre el tema de dinámica de fluidos. El ejercicio dice lo siguiente. El agua está fluyendo en una tubería como se describe en la figura. ¿Qué presión se indica en el manómetro superior? Esta es la tubería que nos presentan. Los datos que podemos conocer son la presión que hay en la parte inferior del tubo, en la sección más ancha. Conocemos la velocidad con la que se mueve el flujo. Conocemos también los diámetros de las secciones del tubo. Y conocemos también que la parte superior del tubo está a una elevación de 1.5 metros. Primero debo identificar los dos puntos donde yo debo de aplicar la ecuación de Bernoulli. Recuérdense que todos los puntos de la línea de corriente imaginaria, el valor de la suma de las energías o la suma de las presiones en todos esos puntos debe ser constante. Así que yo lo puedo aplicar en cualquier lugar. Pero es conveniente utilizar lugares donde yo conozca información. Como solo tenemos dos puntos, pues la única opción sería seleccionar obligadamente esos dos puntos. Voy a colocar entonces el primer punto acá. Este sería el primer punto. Este de acá sería el segundo punto. Bien, entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli. Bernoulli en 1 y 2. Presión 1, densidad, gravedad, altura 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Recuerden, trabajo por unidad de volumen, energía potencial por unidad de volumen, energía cinética por unidad de volumen. Esto es igual a la presión del punto 2, densidad, gravedad, altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, ahora voy a identificar qué sucede con cada uno de estos términos, sin olvidarme también de colocar un nivel de referencia. Aquí lo he colocado sobre la línea en color rojo. Puedo colocar el nivel de referencia en cualquier lugar, pero también debo de ubicarlo por conveniencia en lugares donde yo pueda eliminar variables, para no tener demasiadas incógnitas. En esta figura lo hemos ubicado exactamente en un lugar que pasa por el punto 1, de tal forma que la altura 1, que sería este de acá, esa la puedo eliminar, sería 0. Las presiones debo de trabajarlas todas de un mismo tipo. Pueden ser presiones absolutas o pueden ser presiones manométricas. Como lo que me están dando acá es una presión manométrica y voy a determinar la presión manométrica de este manómetro para este punto 2, pues me conviene utilizar todas las presiones como manométrica. Bien, la presión del punto 1 la conozco. La presión del punto 2 es la que ando buscando. La velocidad del punto 1 también lo conocemos, el flujo se mueve a 4 metros sobre segundo. Y la velocidad del punto 2 no la conozco. Aparte de esto, la altura y2 la conocemos porque a partir del nivel de referencia sería todo esto de acá. Esta sería la altura y2 y eso corresponde a 1.5 centímetros. Bien, voy a despejar entonces para la presión 2. Esto es igual a la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y el otro término, que sería menos la densidad por la gravedad por altura 2. Bien, de acá voy a simplemente a sacar un factor común. La presión 1 más un medio de densidad. Esto sería el factor común para estos dos términos. Velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Menos la densidad por la gravedad por altura 2. Bien, como no conozco esa otra velocidad, nos vamos a ir con la ecuación de continuidad, aprovechando de que este tubo tiene una entrada y una salida. Aplico continuidad en los puntos 1 y 2. La ecuación de continuidad nos dice que el producto del área por la velocidad es igual a una constante, lo que nosotros hemos llamado caudal, y que sabemos que también representa el flujo volumétrico, volumen por unidad de tiempo. Me voy a quedar con este término de acá. Y entonces diría que el producto del área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2.
Como la tubería es de sección circular, el área queda determinada como pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces colocaría acá pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual a pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Aquí puedo ver que se elimina pi cuartos, despejo la velocidad 2 y esto es igual al diámetro 1 sobre el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 1. Puedo determinar aquí la velocidad, pero también me voy a llevar, así como está esta ecuación, a reemplazarla en la ecuación de Bernoulli, en esta de acá. Entonces diría, primero la presión 1 más un medio de la densidad, factor de la velocidad 1 al cuadrado, menos la velocidad 2. La velocidad 2 es diámetro 1, diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Y ese término está elevado al cuadrado. Escribirlo de esta forma. Todo esto está elevado al cuadrado. Menos el término densidad, gravedad, altura 2. Entonces la presión 1 más un medio de la densidad, factor de la velocidad 1 al cuadrado, menos el diámetro 1 sobre el diámetro 2, elevado a la cuarta por la velocidad 1 al cuadrado. Bien, esto menos la densidad por la gravedad por Y2. Bien, ahora la presión 1 más un medio de la densidad, puedo ahora sacar factor común, la velocidad 1 al cuadrado, factor de 1 menos el diámetro 1 sobre el diámetro 2, elevado a la cuarta, menos la densidad por la gravedad por Y2. Bien, ahora como ya tengo todos los datos, podemos ir reemplazando. La presión 2 es igual a 100 kilopascales más un medio de la densidad, que es 1000, por la velocidad 1, que son 4 metros sobre segundo, al cuadrado, por 1 menos el diámetro 1, 5 centímetros, diámetro 2, 3 centímetros, a la cuarta, menos otra vez la densidad del agua, por 9.8, por la altura que dijimos que era 1.5 metros. Bien, ahora simplemente vamos a ir calculando cada uno de estos términos. Serían 100 kilopascales más menos 53.73 kilopascales. Ahora, menos 14.7 kilopascales. Bien, esta presión, sumando cada uno de estos términos, nos daría de 31.57 kilopascales. Bien, este sería entonces el resultado de la presión manométrica que tenemos en el punto 2. Hay una reducción de la presión debido a la elevación y a la forma de la tubería, que es más angosta. Hasta aquí se termina entonces este problema.